Hoy es un día maravilloso, amén. Quiero contarles que nuestra iglesia cumple nuestro 6º aniversario, ¿sí? 6 años de fe, 6 años realmente de creerle al Señor en muchos aspectos. Han venido muchas batallas, han venido muchas cosas y han venido momentos también, como decía mi esposa, de desesperación, ¿sí? Nosotros somos seres humanos y como seres humanos llegamos a un punto donde realmente decimos que creemos en un Dios, pero no confiamos en este Dios, amén. ¿Y por qué lo digo? Porque la confianza es dejarse realmente rendir todo lo que somos delante de Dios, es rendir nuestra esperanza, es rendir todo eso. Muchos de nosotros pasamos por momentos de enfermedades, pasamos por momentos financieros difíciles, complicados, pero Dios siempre está resultando, o para eso Dios siempre nos da la respuesta, porque dice que Él es un Padre que nos ama, y como es un Padre que nos ama, nos bendice en las situaciones más difíciles de nuestra vida, amén. Por eso hoy estamos celebrando este 6º aniversario con el motivo, primero que todo, de que cada familia disfrute de la presencia de Dios. Decidimos hacer la reunión en este lugar sabiendo de que Dios tiene en control todas las cosas. A veces es necesario estos momentos de descanso. ¿Usted sabía que Dios hizo el mundo en cuántos días? En 6. El 7º día, ¿qué hizo? Descansó. ¿Ok? Ahora, en la ley de Moisés estableció un día de descanso llamado el Shabbat, ¿cierto? Que era el sábado. Era un día donde los judíos en ese tiempo no podían hacer absolutamente nada, no podían cocinar, no podían, hoy en día, digamos, los judíos ortodoxos no pueden prender ni siquiera la luz, no se hace absolutamente nada. ¿Y por qué Dios estableció el descanso? Y es porque era necesario para el ser humano descansar, no solamente en un día. Porque ¿a cuánto les ha pasado que llega un momento donde usted está trabajando toda la semana y usted dice, el día tal usted puede descansar, y usted dice, uy, ese día me va a levantar bien tarde, que nadie me moleste, y usted se levanta a las 5 de la mañana así queda como un bombillo, ¿sí? Y usted dice, pero ¿por qué no puedo descansar? ¿Por qué? Porque su ritmo de vida y su mente no descansa. Amén. Nosotros decimos poder dormir, pero hay gente que duerme. A mí me pasó en algún momento y quiero contarles ese testimonio porque Dios me llevó a una sala de reacción, precisamente por eso. Y es porque vivía en un momento de estrés, un estrés tremendo. Subí a la ciudad de Bogotá a hacer un negocio de un vehículo y estaba yo con mi padre en medio de ese negocio y bueno, nos pagaron en efectivo, nos dieron el dinero del vehículo, no nos hicieron transferencias y nos dieron el dinero, y los tipos con los cuales habíamos negociado no se veían muy buena cara, ¿sí? Y apenas yo con mi padre cogimos en ese, mi padre dijo, métase toda la plata en la chaqueta, ¿sí? Y cojamos rápido un bus para Fusagasugá. Claro, yo iba en el estrés, en la preocupación, en todo esto, ¿sí? Y con el dinero metido entre la chaqueta, y cuando yo iba camino hacia Fusagasugá, destino Fusagasugá, e iba en la buseta, y llamé a mi esposa y le dije, mi amor, ya cogí la buseta, lo que me demore de aquí la buseta hacia allá. Y listo, eso fue todo. Llegué y colgué el celular. Y cuando iba a la buseta, yo empecé a sentir mucho calor. Y yo angustiado porque todo el mundo, yo miraba a todo el mundo, ¿quién es el ladrón? ¿Quién es el...? ¿Sí? Y uno en su estrés de las cosas de la vida, y no solamente era esa ocasión, sino yo venía estresado toda la semana por muchas otras circunstancias. Y entonces iba en la buseta cuando empiezo a sentir que mis piernas empiezan a dormir. Y entonces me pareció raro, yo movía las piernas, pero ¿por qué estoy sintiendo como un hormigueo? Y ese hormigueo fue subiendo por todo mi cuerpo y me empecé a angustiar a tal punto que le dije a mi padre, papá, me siento extraño, me siento raro, tengo mucho calor y no, se me están adormeciendo las manos, se me está adormeciendo todo. Y dijo, mi hijo, tan raro, y quítese la chaqueta. Y yo me quité la chaqueta, la coloqué encima de mis piernas, pero se me empezó a bloquear las manos y las manos se me empezaron a torcer, ¿sí? Llegó un punto donde se empezaron a torcer tanto que ya me empecé a preocupar, y mi padre también empezó a preocuparse cuando le dijo al conductor, por favor, alguien que sepa, alguien que sea un médico, una enfermera. En ese momento pasó una muchacha y se sentó al frente mío y me tomó el pulso y le dijo inmediatamente al conductor, diríjase inmediatamente a urgencias, a alguna clínica, la más cercana, porque este muchacho se le bajó la pulsación, yo ya no sentía nada. ¿Y qué pasó en ese instante? Yo dije, me voy a morir. Me voy a morir porque se me adormeció la cara, se me adormeció todo, los brazos los tenía supremamente torcidos, ya como que se me iba, la pulsación era cada vez más lenta, más lenta, más lenta, y la enfermera me decía, reaccione, me cogía así, reaccione. Y lo único que pasó en ese momento fueron todas las imágenes de mi vida, todas. Pasaron así como si fuera un rollo fotográfico, desde pequeño, Yo entendí en ese momento, aquí
ya fue. Esa fue la historia de mi vida. Pero no hubo un momento en el cual uno dijera, Señor, te pido perdón por estos pecados, te pido perdón por aquello, te pido perdón por mi afán, te pido perdón. Sino, no, ya, y ¡pum! Y me fui. ¿Sí? Ya, lo único que recuerdo es hasta ese instante. Después, cuando me levanto, cuando abro los ojos, estoy en sala de reacción, en un hospital. Y el médico tenía a mi lado, tenía una mujer de 45 años, la cual estaba dando choques eléctricos, ¿sí? Para poder revivirla. Y yo estaba todo torcido ahí. Y me coge el médico de la camisa y me dice, necesito que respire, porque tengo también gente muy grave aquí en este lugar. Necesito que respire, si usted no respira se muere. Y me soltó sobre la camilla. Y yo, claro, cuando él me dijo eso, yo inmediatamente quería empezar a respirar. Y me angustié porque al lado mío estaba la señora y le decían 1, 2 y ¡pam! Y le daban choques eléctricos. Esa persona falleció. Y lo peor de todo es que me dejaron al lado del muerto. Un buen tiempo. Yo apenas la miraba, yo me pregunté, nosotros a veces creemos que nuestra vida es segura, pero en algún momento de nuestra vida, aún por su mismo estrés, puede acabarse. Y yo en ese momento me sentí tan frustrado, con tanto miedo, que el médico me dijo, ¿ya usted pudo respirar? Yo le dije, sí, ya respiré. Espéreme afuera mientras hago el deceso de esta persona que acaba de fallecer. Y entonces me sacó y afuera estaban los familiares de la señora que había fallecido. Y se preguntaban, ¿cómo estará mi mamá? Y yo ya sabía que estaba muerta. Y me tocó toda la escena de que el médico salió, y yo solo sin anestesia, salió y su mamá falleció, ¡pum! Y se entró el médico, ¿sí? Y agarraron a llorar y a toda esa cuestión y toda esa desesperación. ¿Sabes dónde quedó la chaqueta que yo había traído con la cantidad de dinero? Quedó botada en un pasillo en el hospital. Porque mi padre llegó a tan angustia que le preguntaban inclusive mi nombre, y mi papá estaba tan bloqueado que no se acordaba de mi nombre, ¿sí? De la misma angustia. Y él decía, pago todo lo que sea, no sé. Y mi papá no se preocupó por el dinero, ni se preocupó absolutamente por nada. Cuando llegó mi esposa, porque alcanzó a llegar mi esposa, recibió la noticia de que yo ya no estaba camino hacia Fusagasugá, sino estaba en un hospital, en la sala de urgencias. Mi esposa la recoge mi hermano, llega hasta Bogotá. Y yo cuando me levanté, yo ya estaba un poquito menos torcido. Y le dije, amor, dime amor, la chaqueta. ¿La chaqueta dónde está? Botada allí en el pasillo. Todo el mundo pasó por encima, nadie se dio cuenta de eso. Bueno, gracias al Señor recuperamos el dinero, ¿sí? No lo perdimos, pero ¿a qué voy con todo esto? La desesperación, y ese es el tema que voy a tocar el día de hoy muy rápidamente. La desesperación puede hacer que en nuestras vidas tomemos decisiones terribles, o inclusive acabemos con nuestra misma vida. ¿Cuántos en algún momento de los que están aquí han entrado en un tiempo de desesperación? Es como si llegara unas tinieblas, se oscureciera su vida y usted no supiera para dónde correr ni qué decisiones tomar, ¿cierto? Ahora, aún nosotros siendo creyentes entramos en momentos de desesperación, y cuando hablo de siendo creyentes, esto no tiene que ver con una religión, tiene que ver con que realmente conocemos a un Dios, pero ¿por qué vivimos desesperados? Si conocemos a un Dios que nos dice, inclusive en el Salmo 23 dice, aunque andes por valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno porque tú estás conmigo. Él lo dice, pero nosotros tememos. Nosotros tenemos miedo, vivimos desesperados, ¿ok? Por eso quiero definir en esta mañana qué es desesperación según el diccionario, y yo quiero que ustedes vean ahí la pantalla por un momento. Desesperación, dice, la desesperación es una sensación abrumadora de tristeza, angustia y falta de esperanza. Todos hemos experimentado momentos de desesperación en algún momento de nuestras vidas. Puede ser causada por la pérdida de un ser querido, la falta de oportunidades, problemas de salud, o simplemente sentirnos atrapados en una situación difícil. Amén. Entonces vemos que la desesperación es un momento crítico de nuestras vidas. Hoy en día me llama mucha gente de la iglesia que entra en momentos de desesperación, y yo les digo, tenga calma, porque en el momento de desesperación usted puede tomar las peores decisiones de su vida, ¿ok? Pero uno dice, pero ¿cómo puedo tener calma si estoy en esta situación? Estoy endeudado, pastor, estoy en eso, aquello, ¿sí? Pero muchas veces el Señor nos coloca momentos críticos como el que me colocó. Yo iba con un afán, ¿y dónde quedó todo el afán? Posiblemente me hubiera muerto, ¿y dónde queda el dinero? ¿Me lo llevo para el cielo? A ningún lado,
¿sí? Y a veces nosotros dependemos tanto de las cosas de esta tierra que nos desesperamos por las situaciones de nuestra familia. Mire, muchos, y a mí me ocurría eso, y como pastor tenía mis problemas de casa, de familia, y también escuchaba las consejerías de todos los de la iglesia y me cargaba con los problemas de la iglesia, ¿sí? Me cargaba con la situación. Dígame si alguien de ustedes no se ha cargado con alguien que no tenga que comer. Y usted quisiera sacar de su bolsillo y darle, pero usted se da cuenta que no tiene plata tampoco. Como decía Pedro, no tengo plata ni oro, ¿sí? Pero ¿qué le doy a esta persona? ¿Ok? Y hablamos de algo, y es que entramos en unos momentos de desesperación donde nos cargamos por los problemas de nuestros hijos, nos cargamos por los problemas de nuestra esposa, de nuestro esposo, ¿cierto? En muchas situaciones, pero la palabra de Dios nos dice lo contrario, y es que la desesperación divide la palabra desesperación, ¿cierto? O sea que lo contrario a desesperación, ¿qué es? Esperar. ¿Sí ven? La desesperación es no esperar, y es precisamente cuando nos afanamos por tantas cosas en el mundo. Miren, yo decía y hablaba de fe. Muchos momentos prediqué en la iglesia acerca de fe, pero yo no experimentaba la fe. ¿Por qué? Porque llegaba el fin de mes y, como decía mi esposa, era una desesperación. ¿Qué hago? ¿Dónde consigo para poder? Porque a veces con los diezmos y ofrendas no se alcanzaba a pagar ni siquiera el arriendo de la iglesia. Entonces, ¿a quién le correspondía? Pues a la responsabilidad de nosotros como pastores. No solamente el arriendo de nuestra casa, sino el de la iglesia, los gastos de nuestra familia, de nuestros hijos, ¿cierto? Y uno decía, Señor, ¿y qué hago? Y me tocaba trabajar más, trasnochar más para poder suplir muchas cosas en medio de nuestra vida. Pero yo viví una vida ¿de qué? De estrés. Cada fin de mes usted sentía una carga espiritual. ¿A cuánto les pasa? Que cada vez que llega ese fin de mes usted siente una carga, ¿sí? Se angustia por muchos momentos, no solamente por la parte financiera. Muchos viven cargados por su vida emocional o por su vida familiar. ¿Amén? Por eso la desesperación es lo contrario a esperar. Hoy vamos a aprender algo, y es esperar, ¿sí? Usted puede ver esa piscina ya muy azulita y uno dice, Señor, sé que me meto, espera. No se desespere. Salmos 42, verso 5. Voy rápidamente para que usted se pueda meter a la piscina. Salmos 42, 5 dice: ¿por qué estoy desanimado? ¿Por qué estoy tan triste en mi corazón? ¿Por qué está tan triste en mi corazón? Y eso lo estaba diciendo un hombre conforme al corazón de Dios, llamado David. ¿Ok? O sea que estos hombres conforme al corazón de Dios no estaban en una posición espiritual supremamente wow, sino pasaban por momentos de ¿qué? De desesperación también. Lo podemos ver, dice, ¿por qué estoy tan desanimado? ¿Cuánto les pasa el desánimo? Constantemente, usted se desanima por todo. ¿Sí? Si no le salió un trabajo, me desanimo. Si no me salió ciertas cosas, me desanimo. Ay, es que me hablaron feo en la iglesia, ya no vuelvo, me desanimo. ¿Sí? Me ocurrió esto, me desanimo. ¿Por qué está tan triste mi corazón? Pondré mi esperanza en Dios, dice él. Nuevamente lo alabaré, mi Salvador y mi Dios. Pero él entendía algo. Dice la palabra de Dios, pondré mi esperanza. ¿Sí? La palabra esperanza también tiene que ver con la espera. Recuerda, estamos hablando de desesperación, espera, esperanza. Todos tienen que ver con lo mismo. Y es tener paciencia de que Dios va a traer una respuesta a nuestras vidas. Amén. Usted se desespera de que un hijo esté por fuera de casa, o que una persona no haya cambiado. Muchos nos desesperamos. ¿Qué debemos de hacer? Esperar y confiar en ¿quién? En Dios. Dígame si usted con lo que ha hecho ha podido cambiar a alguien. Y a veces uno no es capaz. En sus propias fuerzas usted no va a ser capaz. Usted le puede levantar toda la mañana y decirle, venga, pero cambie, mire su actitud, mire esto o aquello. Eso se convierte en una cantaleta. Y entre más cantaleta una persona escuche, más rebelde se vuelve. Dígame si sí o no. Es así. ¿Por qué no dejamos? Dice la palabra de Dios, ni Él la paga, ni Él la justicia. Dios es un Dios justo. Y cuando usted hace las cosas justas delante de Dios, usted es el primero que debe realizar el cambio. Dios ve esa justicia y Dios empieza a actuar conforme a su familia. Amén. Pero debemos esperar en la provisión de Dios. Yo les contaba el testimonio de una persona que estuvo orando por mi familia cuando mi familia era alcohólica, de aquí a la porra. ¿Sí? Teníamos una licorera grande en Bucaramanga, y mi familia constantemente andábamos en sus rumbas y todo esto. Y había una persona al frente de nuestro conjunto que vivía en una casa, y ella le decía a mi mamá, todos los días, señora Teresa, me levanto a las 3 de la mañana a orar por ustedes. Yo sé que ustedes van a conocer de Dios, van a conocer de Cristo. Y mi mamá le respondía, mi hija, ¿para qué levantas ahora? Es el mejor sueño, acuéstese. Y a veces no entendemos porque tenemos nuestra mente cegada en muchos aspectos.
Pero esa persona estuvo orando por nuestra vida durante 4 años y no vio ninguna respuesta. ¿Qué tal ella se hubiera desesperado? Ella nunca perdió la fe. En eso consiste la fe. Nosotros nos fuimos de Bucaramanga y tiempo después, 7 años después, conocemos de Dios. O sea que las oraciones no son en vano, iglesia. Todo lo que usted ha hecho en Dios no es en vano. Tendrá una respuesta adecuada en su momento preciso. Amén. Por eso David dice en ese salmo: pondré mi esperanza en Dios, nuevamente lo alabaré, mi Salvador y mi Dios. Cuando yo hablo de la palabra Salvador, quiere decir que no solamente estamos hablando de la salvación de la vida eterna, sino de la salvación de lo que usted está pasando ahora. Amén. Dígame si usted necesita un Salvador. Amén. ¿Sí necesita un Salvador? Amén. ¿Qué tal usted hoy en día? ¿Cuántos tienen deudas acá? Pronto levanten la mano, ¿sí? Y que alguien le dijera hoy: ¿sabes qué? Mire, ya pagué tu deuda. ¿Cómo pasaría usted este día? No, ya no vengo a casa, mejor me he dicho aquí me quedo. ¿Sí? Ya descanso. Porque aún ni una deuda usted lo deja dormir. Pero por eso necesitamos a alguien que se llama ¿qué? El Salvador. Alguien que te va a salvar de algo que estás pasando. Estás pasando por un periodo de salud crítico. Viene un Salvador llamado Jesucristo. Amén. Pero debemos confiar plenamente en Él, darle espera, tener la fe. Eso era lo que no pasaba conmigo. La pastora me decía: pero ya, no se desespere. Pero ¿cómo no me desespero? Yo peleaba, inclusive cuando hay problemas económicos, dígame si uno no se agarra en el hogar. ¿Sí? Y pareja que no se agarre, pues no son seres humanos, porque delante de otro planeta. Ok. Porque tenemos caracteres diferentes, opiniones diferentes. Amén. Pero tenemos a alguien que hace las cosas diferentes, llamado ¿quién? Cristo Jesús. Amén. Que nos habla. Y algo maravilloso que ha ocurrido en mi vida es, mira, lo maravilloso de leer la palabra de Dios. Leer la palabra de Dios me da la respuesta adecuada que yo necesito. Yo me desesperaba mucho, pero Dios, de verdad, cuando dice que la Biblia es la palabra de Dios, es porque es muy cierto. La palabra es la que me da la respuesta de lo que yo necesito. De ahí en adelante le dije a mi esposa: ¿sabes qué, amor? Ya no me voy a desesperar por nada. ¿Cómo así? Sí, ya no me voy a angustiar por nada. Si Dios dice que Él es mi Salvador y mi Señor, yo voy a seguir trabajando, pero con la confianza en Dios. Y empecé a llegar cada fin de mes. Y cada fin de mes yo decía: Señor, no hay dinero, tú harás un milagro, tú harás esto. Y el Señor se empieza a manifestar de una manera sobrenatural. Escúcheme, sobrenatural. Soy testimonio. Y por muchos muchachos que están aquí, que ya en algún momento, inclusive una vez Alejito, estuvimos hablando, y Dios cómo se manifiesta. Le dije yo: espera, porque en el momento de desesperación, ¿qué pasa? Tomamos las peores decisiones de nuestra vida. Amén. Hay mujeres que cuando quedan solas se desesperan. Y el primero que pase, con ese se van. Señor, el primero que me pica el ojo, con ese me voy. ¿Sí? Y le pican el ojo y después cometemos los errores más grandes. Y después estamos: pastor, ¿qué hago yo? Me quiero separar, me quiero... Pero ¿por qué fue esa decisión? Por tu desesperación. Amén. Primer punto que quiero tocar rápidamente es: la desesperación nos enceguece. Éxodo capítulo 14 del 15 al 16. Luego el Señor le dijo a Moisés: ¿por qué clamas a mí? Dile a este pueblo que se ponga en marcha. Toma tu vara, extiende la mano sobre el mar, divide las aguas para que los israelitas puedan pasar por el medio del mar, pisando tierra seca. Y aquí vemos a Moisés de una manera en la cual ellos van, ¿no? Moisés le dice al pueblo de Israel: vamos, que el Señor nos tiene una tierra que fluye leche y miel. Dejemos de ser esclavos de estos egipcios. Vámonos. Y todo el pueblo le hizo y salieron en la noche, ¿cierto? Muy de noche, muy de temprano salieron ellos con todas sus familias y todos rumbo ¿a qué? A la libertad. No, mentira, rumbo a la tierra prometida. ¿Ok? Iban rumbo a la tierra prometida, y cuando iban rumbo a la tierra prometida se encontraron con algo llamado el Mar Rojo. El primer obstáculo, y un mar grande. ¿Cuántos se han encontrado con esos obstáculos en su vida? Usted va rumbo, va bien, y llega un momento donde usted se trunca. ¿Qué hago? Quejarme. Y eso fue lo primero que hizo Moisés. Se arrodilló y ¿qué hacemos, Señor? ¿Qué hacemos? Hasta aquí llegamos. Hasta aquí hemos llegado, Señor. ¿Qué le responde Dios? Hombre de poca fe. No. ¿Qué dice Dios? Luego el Señor le dijo a Moisés: ¿por qué clamas a mí? Deje de estar rogando, viejo. ¿Por qué se está quejando? Más bien, ¿qué le dice? Dile al pueblo que se ponga en marcha. Pero ¿cómo si hay un mar? Dígale que accionen.
Que si creyeron en mí, van a confiar. Yo les di la palabra. Así que si Dios te ha dado la palabra, Él la va a cumplir, sea como sea. Amén. Si Dios prometió que va a hacer un cambio en tu casa, en tu familia, Él lo hará. Amén. ¿Qué debemos hacer? Avanzar. ¿Y avanzar qué? En Dios. Y entonces, ¿qué pasó? Él dice, Moisés, que se levantó y empezó a clamarle, a quejarse con Dios. ¿Por qué clamas a mí? ¿Qué te pasa? Dile a este pueblo que marche. Y ahora, ¿qué más le dice? Extiende tu mano, dice acá. ¿Qué más dice? Toma tu vara con una arepa y se la come. No, mentiras. Tome su vara, extiende la mano sobre el mar. ¿Ok? Toma tu vara y ¿qué? Extiende tu mano sobre el mar. Y declara, ¿sí?, que se abran esos mares. ¿Y qué hizo Dios? Los abrió. Ahora lo más maravilloso de Dios es que hace las cosas completas. ¿Y qué es? Ellos pasaron, ustedes saben que al abrirse el mar, obviamente podrían haber pasado sobre un lodo. La tierra se convertía en lodo por el hecho de estar mojada. Pero ¿qué dice la palabra? Que pasaron por tierra seca. Miren lo más maravilloso de Dios. Y el mar, que se constituía como un enemigo para ellos, luego se convirtió en un amigo para ellos, porque el mismo mar destruyó a sus enemigos. Dígame si sí o no. Y a veces nosotros creemos que las circunstancias de nuestra vida, nosotros no somos sabios. Mire, un día leí un libro que se llamaba Milagros que se cumplen. Y él decía en este libro que nosotros debemos bendecir a los que nos maldicen, porque los enemigos, a través de los enemigos puede llegar una gran bendición. Y yo lo comprobé una vez en mi vida. Una persona que en algún momento ofendió muy feo a mi esposa, y la ofendió tremendamente. Yo le dije, uy, mi esposa la va a responder, porque pues han visto a la pastora que es un carácter también. Pero el Señor ya hizo un trabajo en su vida. El Señor la cambió y yo me sorprendí porque ella no contestó nada. Y yo, bueno, no contestó nada. Y ella siguió. Y la veía, pegó una ofendida tremenda. Y sabes algo, a través de esa persona que ofendió a mi esposa nos llegó una bendición supremamente grande. Donde hubiéramos respondido a nuestro enemigo, decía un mal dicho en el mundo: pateamos la lonchera. Así que usted no maldiga a ninguna persona, porque Dios trabaja en esa manera. Usted no se puede preguntar el cómo, pero Dios usa tus enemigos, aquellos que te han ofendido, para bendecirte también a ti. Amén. Por eso debemos confiar en que Dios sí trae respuestas. ¿Respuestas qué? Sobrenaturales. Ustedes saben que el hecho de creer en Dios es creer en algo sobrenatural. ¿Qué es la palabra sobrenatural? Coloquémosla de esta manera. Aquí abajo está el mundo natural. Y si hablamos sobrenatural, es que está por encima de lo natural. Y por encima de lo natural, ese es el reino de Dios. Por eso Jesús dice: el reino de los cielos se ha acercado. Mejor dicho, nadie entendió lo que Jesús dijo. Y el reino de los cielos quiere decir que toda la manifestación que hay en los cielos se había acercado a la tierra, en la manera en que usted y yo podemos trabajar en el reino de los cielos. El reino de los cielos maneja finanzas diferentes. El reino de los cielos hay alegría, no hay tristeza. Por eso David entendía algo: aquí en este cuerpo carnal, Señor, tengo tristeza en mi corazón, tengo angustia. Ay, pero a ti te alabo, porque algo Dios va a hacer. Y usted por eso puede ver el libro de Salmos, que el libro de los Salmos son cánticos. ¿Usted sabía que los Salmos son cánticos? Por eso nosotros los adoradores nos llaman ¿qué? Salmistas. No porque vendamos salmón, sino porque cantamos salmos a Dios. ¿Ok? Y alabamos a Dios con todo nuestro corazón. Esa es la expresión. El libro de Salmos, muchos de ellos eran aducidos a la vida de David. Y es porque David glorificaba a Dios y él decía: Señor, en ti he encontrado mi respuesta. Clamé y tú me respondiste. Clamé y hice esto, aquello, Dios. O sea, lo más maravilloso de Dios es que Dios sí cumple las promesas. Porque dice la palabra de Dios que Él no es un hombre para mentir, ni para cambiar. Amén. Él no es un hombre. Muchos de nosotros cambiamos de decisiones. Usted puede decir a un hijo: si usted termina el año bien, le voy a comprar cierta cosa. Y después termina el año y usted dice: no, yo pensándolo bien, más bien lo llevo a otra. Somos personas que cambiamos ¿de qué? De decisiones. ¿Qué tal Dios fuera así? Si crees en el Señor Jesucristo, serás salvo tú y toda tu casa. Señor, ya creí. No, pero vamos a cambiar la situación. ¿Sí? No. Debemos empezar a creer. Y creer es ¿qué? Confianza plena. De ahora en adelante yo le voy a invitar a algo. Usted no se preocupe ni se angustie por nada. Eso no quiere decir: ah, pastor, entonces me voy a echar a dormir, que el Señor me bendiga y pague todas mis deudas. No, porque la fe requiere de acción. ¿Lo ven ustedes? ¿Por qué clamas a mí? Y se quedó Moisés ahí: Señor, ayúdame. Párese, avance.
una acción, avanzo, camino, confiando en Dios, y el Señor va a abrir los mares. Amén. Y eso fue lo que empecé a hacer. Yo seguí trabajando mi vida normal sin desesperarme, porque muchos cuando están en la desesperación se meten hasta en negocios donde fracasan. Lo primero que salgo, entonces usted dice, usted tiene un llamado a ser panadero, y a usted le ha gustado toda la vida ser panadero, pero resulta vendiendo chanclas. ¿Por qué está vendiendo chanclas? No, es que la situación, el país, tal cosa. La desesperación. Cuidado, y algo que nos repite el pastor Marco Millones es tu llamado, tu propósito. ¿A qué has sido hecho? Cada uno de nosotros tenemos algo. ¿Tú sabes a qué fuiste llamado? Segundo punto, vamos rápido. La desesperación nos hace tomar malas decisiones. Génesis capítulo 16, versículo del 2 al 3. Dice la palabra de Dios. Entonces Sarai, recuerden que Sarai era la esposa de ¿quién? De Abraham. Antes de que su nombre fuera cambiado, recuerden que ella fue cambiada su nombre a Sara. Y Abraham a Abraham. ¿Ok? Entonces Sarai le dijo a Abraham, el Señor no me ha permitido tener hijos. O sea, era una mujer que estéril. Ve y acuéstate con mi sierva. Desesperación. Le dijo a su esposo, acuéstate con mi sierva porque yo quiero tener una generación, unos hijos. ¿Por qué no esperar en Dios? Y saben algo, esa mala decisión que Sarai tomó al decirle a Abraham que se acostara con la sierva, esa sierva egipcia tuvo un hijo llamado Ismael. Y por el hecho de tener a Ismael, esa sierva se sintió mucho más que Sara, que la señora de la casa. Y entonces Sara empezó a tener problemas con ella. ¿Por una qué? ¿Fue culpa de quién? De ella, por su desesperación. Ahora, la pregunta es, ¿Sara tuvo hijos? ¿Cómo se llama el hijo? Isaac. Y de ahí una gran generación de personas que lo multiplicaría como las estrellas del cielo. Pero ¿por qué desesperamos? ¿Por qué por una mala decisión en vez de esperar tuvieron un altercado? Nos desesperamos tomando malas decisiones. Mire, ¿qué puede ser una mala decisión? Usted está pasando por una crisis financiera y la decisión más rápida es llame al de la moto. ¿Quién es el de la moto? Gota a gota. Y después llegamos a la iglesia a pedir consejería. Pastor, estoy desesperado. ¿Por qué? Todos los días me están llamando. ¿Y por qué? ¿Fue la culpa de Dios? Y a veces nosotros pensamos, el Señor te trajo un castigo. En el Nuevo Testamento y en ese tiempo el Señor no trae castigos. El Señor permite todas las cosas para que nos enseñe cada proceso de nuestras vidas. Pero nosotros mismos no somos los que nos castigamos. Dígame si sí o no. Nosotros mismos somos los que tomamos las malas decisiones y nos metemos en los peores errores. ¿A causa de qué? De la desesperación. Pero pastor, entonces ¿qué hago? ¿Me quedo sin hacer nada? ¿Dejo que me corten el agua? ¿Dejo que me corten la luz? No es eso. Sigue trabajando en lo que pueda hacer tus fuerzas. Y si Dios conoce tu corazón, te aseguro que el Señor no te dejará en vergüenza. Porque la palabra de Dios dice, no he visto justo que desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Amén. Así que Dios no dejará desamparado absolutamente a nadie. Tercer punto. La desesperación nos sirve para probar la fe y la dependencia de Dios. Amén. ¿Usted sabe qué es la palabra independencia? No depende. No depender, ¿cierto? Y a veces nuestra vida se conforma de esa manera, independientes de Dios, no dependientes, independientes, ¿sí? ¿Y a qué me refiero con la independencia de Dios? En que Dios no tiene la capacidad de hacer algo por mí, entonces yo lo hago. Amén. Voy a colocarles un ejemplo y es, Señor, cambia mi matrimonio, ¿sí? Y usted que quiere cambiar a esa persona, o sea, usted es el que hace el trabajo. Vaya donde el psicólogo. Usted necesita tal cosa y usted busca las maneras, ¿cierto? En sus propias fuerzas, pero no le pide la voluntad a Dios de lo que Dios quiere. Nos desesperamos. O sea, somos personas independientes de Dios. Y la independencia de Dios es que yo hago las cosas a mi manera. Por eso de ahora en adelante, antes de que usted tome cualquier decisión en su vida, ¿qué tiene que hacer? Preguntarle a quién. A mi esposo. No, pregúntele primero a Dios. Señor, y tú me confirmas a través de la decisión de mi esposo, me confirmas a través de la decisión de otras personas. De ahora en adelante, nunca tomemos una decisión, cualquiera que sea, sin preguntarle a Dios. Porque eso se llama dependencia de Dios.
¿A cuánto les pasa que vamos a comprar esto? No, espere, yo llamo. Hay esposos dependientes de sus esposas. Yo conocí una pareja que el hombre no cargaba dinero para nada, ni para una gaseosa. Y dijo, ven y vamos a hacer una vaca, y él nunca tenía para la vaca. No, es que mi esposita es la que me maneja el dinero. Y entonces llama a la esposa, mi amor, ¿me puedo tomar una gaseosa? No. Bueno. O sea, esta persona era ¿qué? Dependiente de aquella persona. Y si nosotros tenemos la capacidad de depender del mundo, usted muchas veces depende de una empresa, depende de un familiar que le provee, depende de ciertas personas, ¿sí? Una vez en la iglesia llegó un hombre que daba mucho, pastor, dígame qué toca comprar, qué toca hacer, qué toca hacer. Yo le decía, con calma, ya. Pero daba, y llevaba una vida doble delante de Dios. Y un día lo cogí y le dije, sabes que tú puedes dar mucho en la iglesia, pero este es tu pecado. Y estás haciendo esto y esto y esto mal. Pastor, entonces me voy de la iglesia y no les vuelvo a dar nada. Pero no me da nada. Yo no dependo de usted, yo dependo de quién, de la gloria de Dios. Amén. Y se fue. Desde el día de hoy el Señor no nos ha desamparado ni nos ha hecho falta absolutamente nada. Pero a veces la gente misma cree que somos dependientes de aquel. Muchas veces nos pasa en nuestra familia. La familia depende del que tiene el dinero, del que tiene el título. No, usted no depende de esa persona, usted depende del Señor. Plenamente, y el Señor es el que sustenta todas las cosas. Amén. Nos hemos vuelto dependientes de otras cosas, más no dependientes de Dios. Hay personas que no pueden tomar una decisión antes de llamar a su familiar. Pero ¿por qué no hacemos eso con Dios? ¿Vas a colocar para la gaseosa? Déjeme le pregunto al Señor, Señor, ¿me puedo tomar una gaseosa? Claro, hijo. Claro que sí. Y el Señor me dice que le gasta a todos. Amén, dígame. Amén. Porque usted va a ser ese tipo de personas. Amén. Miren, Dios nos quiere sacar inclusive de eso, del engaño del tacañismo. Amén. Amén. Hay esposos que son tacaños con sus esposas. Amén. Dios se está libertando en esta mañana. ¿Sí? Porque dependemos de alguien. Mire, mi esposa, ella tiene dinero todo el tiempo. Yo no sé si me esculpa o qué. Así es. Ella no le hace falta nada, ¿sí? Y decía una vez un pastor, decía, así como tratas a tu mujer, tratas al Espíritu de Dios. Amén. Porque la Biblia compete algo, dice, inicia con un matrimonio y también termina con un matrimonio. Amén. Y la relación entre Cristo y su iglesia, nosotros somos la novia, Él es nuestro novio, ¿sí? La iglesia es la novia del Señor. Ahora, si Él coloca ese aspecto, ¿cómo tratamos a nosotros, a nuestras esposas? De pronto su esposa le hace falta unos pantalones. No, yo le doy para las uñas, para los pantalones no, ¿sí? Y usted la ve así. O si quiere algo, trabaje. Si quiere tal cosa. Miren, nosotros somos personas egoístas. Y la esposa, perdóneme, pero mujer, no dependas de este hombre, depende del Señor. Cuando tú coloques la confianza en Dios, el Señor te va a proveer. Amén. Y le va a enseñar a este varón, o le va a enseñar a esta mujer también, a ser personas de bendición. Que donde lleguen sean de bendición. Que usted no le tenga que estar rogando o pidiendo algo a alguien. Usted va a ser una persona de bendición. Así aprendimos. En Bogotá nos enseñan eso, a bendecir también a los siervos de Dios. Cada vez que yo me encuentro con un siervo de Dios allá en Bogotá, al final, cuando me da una palabra, le bendigo con algún diezmo, con alguna ofrenda. Le digo, gracias porque esta palabra ayudó a mi vida. Y esto suelta las bendiciones, pero nosotros nos volvemos amarrados y por eso no somos bendecidos. Miren las historias de los grandes empresarios en el mundo. Son porque son dadores, dígame si sí o no. Fueron dadores, ¿cierto? Arturo Calle, mírense la historia de Arturo Calle, ¿cierto? La historia de Arturo Calle, un hombre que sembró, cosechó, inclusive en tiempos de pandemia, fue uno de los únicos empresarios que en todas las tiendas, a pesar de que no estaban trabajando los empleados, les siguió mandando su sueldo. Ahora, ¿perdió en la plata de ese año? Dígame. Porque para muchos dirán, no, que voy a gastar, antes tengo que retener porque vienen días difíciles, dice la Biblia, entonces me acaparo todo. No, este hombre dijo, así me quedé, sin nada, pero la gente merece. La palabra de Dios dice, el obrero es digno de su salario. Y él entendió la necesidad, y por eso es un hombre que no es creyente, pero él entiende lo que dice la palabra, la siembra y qué más, la cosecha. Cuando nosotros damos, es mejor dar que ¿qué? ¿Es mejor dar qué?
recibir. Primera de Corintios 10:13, ya terminamos con esto. 2 versículos. Las tentaciones que enfrentan en su vida no son distintas a las que otros atraviesan. Y Dios es fiel. No permitirá que la tentación sea mayor de lo que puedan soportar. Cuando sean tentados, Él les mostrará una salida para que puedan resistir. Miren lo más maravilloso, y es que en la desesperación nos volvemos ciegos. No vemos ninguna salida. Pero Él dice que nadie puede ser tentado sin mostrar una salida. Hay una salida. Así que en el problema que estás pasando, hay una salida a ese problema. Amén. En la desesperación no lo hacemos. En la desesperación vemos esos problemas. Pastor, es que no me salió tal cosa. Pastor, es que me va a tocar regalarme, pastor, a lo que sea. No, calma. Respire. Primero vamos a arrodillarnos delante de Dios y le decimos: Señor, abre y muéstranos. Y se encuentra la salida. Amén. Los problemas son para reestructurar muchas cosas. Los problemas y los inconvenientes es para usted reestructurar. ¿Qué salió mal? ¿Por qué hicimos tantas cosas? Mire, si yo me pongo a averiguar por momentos de desesperación, vendí calzado, llegué a un punto donde dice clínica faciales. Ustedes pueden imaginar al pastor: te vas a echar esto en el cutis graso. Haciendo clínicas faciales. Yo ¿a qué momento llegué? Hice un curso que para sembrar hongos. ¿Y yo para qué hice ese curso? En la desesperación me metí a hacer tantas cosas. Inclusive un día hicimos con mi esposa aborrajados. Uy, ese es el negocio del momento. En Fusagasugá. No los conocían. Y salimos a vender aborrajados. No vendimos ni uno. Nos tocó comernos todos los aborrajados. ¿Todo por qué? Nunca le preguntamos a Dios. La desesperación. Y usted dice: esta es la salida, metámonos. Entonces le ofrecen lo primero: metámonos por allí, metámonos por acá, metámonos por allá, a ver qué resulta. No es saber qué resulta, porque entonces tú vives una vida de suerte. Y sin fe es imposible agradar a Dios. Amén. La suerte va muy contrario a lo que es la fe. La fe es una firmeza. Y cuando digo: Señor, en este momento mira mi talento, mira lo que yo sé, ¿por qué no me enfocas por eso? El Señor te dice: bueno, cuando algo te está cerrando, Dios, es porque debes entender algo. Yo me metí de empleado en varias empresas, y de las empresas hacía el trabajo también. Una vez me sacaron de una empresa por hacer el trabajo bien. ¿Usted sabía? El contrato era para un contrato de 7 meses, donde yo tenía que desarrollar ciertas tareas, y me dieron todas las tareas. Las hice en 3 meses y me sacaron. Digo: ya no, ¿para qué se queda aquí? Ya, chao. Sí, a veces se me trabaja. Y a veces uno por acelerar, uno por mostrar lo mejor. Y yo dije: Señor, ¿qué pasó? Y me metí a otra empresa, hice el trabajo bien, y me sacaron. Y entonces entendí algo en la palabra, y donde dice Pablo, el apóstol Pablo, cuando se encuentra con Jesucristo: ¿por qué te das cosas contra el aguijón? Es decir, imagínese un aguijón, una puya, y usted: yo quiero eso. No, que no, te he dicho. Emprende. Y hoy en día yo no soy empleado de ninguna empresa. Gracias a Dios trabajo desde mi casa. El trabajo me llega a mi casa. Me llaman, antes me toca decirles no. Más bien te agendo para el otro mes y eso. Porque aprendí a depender de Dios, no de mi desesperación. Amén. El Señor quería que yo trabajara en mi casa para dedicarle tiempo al ministerio. Pero en nuestra desesperación yo no tendría entonces ministerio. Es por eso que Dios nos ha entregado esto, para que nosotros pensemos, razonemos que no debemos desesperarnos. Amén. Y este último versículo se lo regalo, primera de Pedro, capítulo 5, verso 7. Pongan todas sus preocupaciones y ansiedades en las manos de Dios, porque Él cuida de ustedes. Y es parece que se nos hubiera olvidado que en la Biblia dice que el Señor es nuestro pastor. Nada nos faltará. El capítulo más nombrado de la Biblia, aparte del Salmo 91, que en muchos casos usted entra y está el Salmo 91 abierto y las otras hojas blanquitas. Y el Salmo 23, es que el Señor es mi pastor. Inclusive hasta venden pendones donde los colocan en las casas. Yo le decía a una persona: ¿y tú entiendes qué es lo que dice ahí? Una cosa es tener la palabra ahí, otra cosa es comprender lo que dice esta palabra. El primer versículo, el primero, nos dice muchas cosas. El Señor es mi pastor. Es tu pastor. O sea, habla de manera personal. David decía: es mi pastor. Ay, es para mí, es mi papá, es mi pastor. ¿Qué tal hubiera dicho la Biblia? El Señor es nuestro pastor.
¿sí? Compartido, o sea, Señor, ¿qué parte del pastor me pertenece a mí? No. ¿Qué es un callado? Es un gancho. ¿Se ha visto en las figuras de los pesebres y todo eso que colocan a un pastor y el pastor tiene un ganchito, un palo con un ganchito? Ese es el callado, ¿ok? ¿Y para qué es eso? La oveja. ¿Para agarrarla de dónde? Cuello. Y a veces el Señor usted va como ovejita, ¿sí? No, como ovejita para otro lado, ¿cierto? Se va como ovejita para otro lado a salirse del camino, porque la ovejita es así, inocente. Ella necesita de ser pastoreada. Y entonces va por allá terca. ¿Y qué hace el pastor con su callado? Y ese jalón duele. Porque no, usted no lo ha visto. Un día se lo invito para que vea un video de pastores. A mí me tocó verlo para ver la función del pastor, ¿sí? Por eso cuando dice la Biblia, unges mi cabeza con aceite, a veces uno lee eso pero no sabe a qué se refiere, y el pastor coge un aceite a la ovejita, porque las ovejitas se le meten unas moscas por la nariz y hacen nuches, y entonces en ese tiempo el aceite de oliva se frotaba sobre la cabeza de la oveja para que saliera ese nuche. Por eso dice, unge mi cabeza, Señor, con aceite, para que salga esa porquería que tengo en la mente, para que salga toda esa maldición. Amén. Entonces el pastor dice que está con su vara, su callado, ¿sí? Pero ahora, la palabra de Dios, ¿cuál es la función del pastor? Cuidarte. Y ese jalón que usted siente en su vida muchas veces es para cuidarlo. Oh, pero Señor pastor, ¿por qué no me salió este trabajo que ya estaba que me salía? ¿Qué hizo el Señor? No te me desenfoques, no te me vayas. Por eso es que muchas veces no salen cosas para que nosotros volteemos la mirada hacia nuestro pastor. Amén. No nos salen cosas. Pero eso, ahora pregúntale al pastor. Dicen, las ovejas escuchan mi voz y me obedecen. De ahora en adelante usted va a ser una ovejita que ¿qué? Va a estar al lado de ¿quién? Del pastor, ¿sí? Del pastor, escuchando la voz del Señor, la dirección de lo que Dios te quiere dar. Y miren, hay bendición. Por eso la palabra en 1 Pedro 5:7, pongan sus preocupaciones. ¿Cuántos están preocupados en esta mañana? Dios está haciendo algo en esta hora, en este instante en su casa, no se preocupe. Amén. Todas sus preocupaciones y ansiedades. ¿Cuántos sienten ansiedad? ¿Qué es la ansiedad? ¿A cuántas mamás les pasa que cuando dejan a sus hijos con otra persona, Dios mío, ¿dónde están ahí? Y llaman, ¿cómo está mi niña? ¿Cómo está mi niño? No está bien. Ay, Dios mío. Y a las 5 minutos vuelve y llama, Dios mío, ¿cómo está? ¿Sí? Eso se llama ansiedad. Usted de pronto sacó el día de hoy y muchos pensarán que este día es perdido porque no está trabajando. Dígame si se produce ansiedad. Muchas veces se produce ansiedad. No estoy produciendo. A veces mi esposa decía, descanse, acuéstese. No, porque son 2 horas de trabajo que pierdo. ¿Y qué sacas tú? Con ganar el mundo y perder tu alma, habla la palabra. Entonces por eso hoy tomes este día de relax, de descanso, ¿sí? Disfrute, no se ponga a pelear con nadie. Nosotros vamos a tener actividades donde el Señor nos va a permitir pasar un tiempo en familia. La palabra de Dios dice, sean como niños. Amén. Y a veces nosotros debemos recordar esos tiempos de niños. Mire, si los niños en este momento están tristes, están frustrados. Yo voy a entrevistar ahorita a Ian y le digo, Ian, ¿tú te preocupas por el arriendo este fin? No, no sabe ni qué arriendo. Es lo único que dice, papá, tengo hambre, papá, ¿sí? El papá le tiene que dar, porque esa es su confianza. Por eso el Señor dijo, sean como niños, porque de los tales es el reino de los cielos. Dios quiere que usted disfrute. ¿Hace cuántos años no se mete en una piscina? Pastor, es que no tengo un cuerpo escultural. Aquí no venimos a hacer un reinado de belleza, ¿ok? Que venimos a disfrutar en familia. Todos somos familia. Amén. Amén. ¿Hace cuánto usted no juega fútbol? No, es que en el pasado yo fui el mejor jugador, pero ahora se puede seguir siéndolo ahora. ¿Por qué no retoma? Amén. ¿Qué tal Abraham hubiera dicho? No, es que en el pasado yo era joven y podía tener hijos, ahora no. No, él siguió insistiendo hasta que la promesa de Dios se cumplió. Amén.